Hace más de 2 milenios, en las orillas del río Tíber, surgió una civilización que dejaría una huella indeleble en la historia de la humanidad, el Imperio Romano. Desde sus modestos inicios como una pequeña ciudad-estado en la península itálica hasta su expansión como una potencia mundial, el Imperio Romano experimentó numerosas transformaciones a lo largo de su historia. Exploraremos específicamente la era de los emperadores, un periodo crucial que abarca desde el establecimiento del Principado bajo Augusto hasta la crisis del siglo III, y examinaremos su legado duradero en la cultura, política y sociedad occidental. La dinastía Julio-Claudia. La dinastía Julio-Claudia marca un periodo de la historia imperial romana caracterizado por una sucesión de emperadores que compartían lazos familiares con Julio César y el clan de los Claudios. Este periodo, que abarca desde el reinado de Augusto hasta Nerón, fue testigo de eventos cruciales que moldearon el destino del Imperio Romano y establecieron las bases para su posterior evolución. El ascenso de Augusto, entonces conocido como Octavio, al poder marca un hito crucial en la historia romana. Tras la muerte de Julio César en el año 44 a.C., Octavio emergió como el principal heredero y sucesor designado de César. Tras años de lucha por el poder en una serie de guerras civiles, Octavio finalmente consolidó su posición como el líder indiscutible de Roma. Una de las acciones más significativas de Octavio fue la reorganización del gobierno romano. En lugar de declararse un dictador absoluto como lo había hecho Julio César, Octavio optó por presentarse como un restaurador de la República. En el 27 a.C., renunció oficialmente a todos sus poderes dictatoriales y restableció las instituciones republicanas. Sin embargo, conservó para sí mismo una serie de títulos y poderes especiales que le permitieron ejercer un control efectivo sobre el Estado romano. Este sistema híbrido, que combinaba elementos republicanos con una autoridad monárquica centralizada, se conoció como el Principado y marcó el comienzo de una nueva era en la historia de Roma. Tras la muerte de Augusto en el año 14 después de Cristo, su sucesor fue su hijastro y yerno, Tiberio, quien se convirtió en el segundo emperador de Roma. Aunque Tiberio era un gobernante competente en muchos aspectos, su reinado estuvo marcado por la creciente paranoia y la represión política. Adoptó una política de represión contra la disidencia y llevó a cabo una serie de purgas políticas en un intento por consolidar su poder. Estas acciones contribuyeron a socavar la estabilidad política del imperio y a crear un clima de temor y desconfianza en la corte imperial. El reinado de Calígula, sucesor de Tiberio, marcó un periodo de decadencia y depravación en la historia imperial romana. Conocido por su extravagancia y crueldad, Calígula gobernó con mano dura y mostró un desprecio flagrante por las normas tradicionales de gobierno. Se le atribuyen numerosos actos de tiranía y crueldad, incluidos asesinatos políticos, abusos de poder y actos de megalomanía. Su reinado desestabilizó aún más el imperio y debilitó la autoridad imperial en la mente del pueblo romano. Sin embargo, la dinastía Julio-Claudia encontró un rayo de esperanza con el ascenso al trono de Claudio, tío de Calígula. Aunque Claudio había sido marginado y subestimado durante gran parte de su vida, demostró ser un gobernante capaz y eficaz. Durante su reinado, llevó a cabo una serie de reformas administrativas y legales destinadas a mejorar la eficiencia y la justicia del gobierno. También emprendió una campaña militar exitosa para expandir las fronteras del imperio y consolidar su posición como un líder competente. El reinado de Nerón, sobrino y sucesor de Claudio, marcó el fin tumultuoso de la dinastía Julio-Claudia. Aunque Nerón inicialmente gobernó con relativa prudencia y moderación, su reinado se vio ensombrecido por su comportamiento errático y desenfrenado. Se le atribuyen numerosos actos de crueldad y extravagancia, incluido el asesinato de su propia madre, Agripina, y su participación en la persecución de los cristianos. Su gobierno despótico y su falta de competencia política contribuyeron al declive y la desintegración del imperio, sentando las bases para la crisis y la inestabilidad que marcarían el final de la dinastía Julio-Claudia. En resumen, la dinastía Julio-Claudia fue un periodo de gran importancia en la historia del Imperio Romano, marcado por una serie de emperadores notables. Este periodo fue testigo de eventos cruciales que moldearon el destino del imperio y establecieron las bases para su posterior evolución. Aunque tuvo sus altibajos, la dinastía Julio-Claudia dejó un legado perdurable en la historia de Roma y continúa siendo objeto de fascinación y estudio en la actualidad.
Durante la era de los emperadores, que se extiende desde el establecimiento del Principado bajo Augusto hasta la crisis del siglo III, el Imperio Romano experimentó un periodo de esplendor económico y cultural sin precedentes. Este auge estuvo marcado por un crecimiento económico sostenido, una expansión territorial significativa y un florecimiento de la creatividad y el conocimiento en todos los ámbitos de la vida romana. Una de las características más destacadas de la era de los emperadores fue el crecimiento económico sin precedentes que experimentó el Imperio Romano. Las vastas riquezas obtenidas de las provincias conquistadas, junto con el desarrollo de una red de comercio extensa, contribuyeron en gran medida a la prosperidad del imperio. Las provincias, que abarcaban desde Hispania en el oeste hasta Asia Menor en el este, proporcionaban una amplia variedad de recursos naturales, incluidos metales preciosos, productos agrícolas y esclavos, que alimentaban la economía romana. El comercio se convirtió en una fuerza impulsora clave detrás del crecimiento económico del imperio. Las carreteras romanas, que se extendían a lo largo y ancho del imperio, facilitaban el movimiento de bienes y personas, lo que fomentaba el comercio interno y externo. Los puertos, como Ostia en Italia y Alejandría en Egipto, se convirtieron en importantes centros comerciales donde convergían productos de todo el mundo conocido. La era de los emperadores también fue testigo de un impresionante desarrollo urbano y arquitectónico en todo el imperio. Las ciudades romanas se expandieron y embellecieron con la construcción de monumentos públicos, templos, teatros, baños y acueductos. En Roma, la capital del imperio, se erigieron algunos de los monumentos más emblemáticos de la antigüedad, como el Coliseo, el Foro Romano y el Panteón, que aún hoy asombran por su magnificencia y grandeza arquitectónica. La construcción de obras públicas no solo embelleció las ciudades, sino que también sirvió como una forma de empleo para la población romana. Los proyectos de construcción, financiados por el Estado o por emperadores individuales, proporcionaban trabajo a miles de ciudadanos romanos y esclavos, lo que contribuía a la estabilidad social y política del imperio. El auge económico de la era de los emperadores también dio lugar a un florecimiento cultural y artístico sin precedentes en el imperio. Las artes y las letras alcanzaron nuevas alturas de excelencia, con una plétora de escritores, poetas, filósofos, artistas y arquitectos que dejaron un legado perdurable en la cultura occidental. La literatura romana experimentó una edad de oro durante este periodo, con figuras destacadas como Virgilio, Horacio, Ovidio, Tácito y Plinio el Joven, cuyas obras aún se estudian y disfrutan en la actualidad. La poesía, la historia, la filosofía y la retórica florecieron, proporcionando una ventana única a la vida y el pensamiento en la Roma antigua. El arte también floreció durante la era de los emperadores, con esculturas, pinturas y mosaicos que adornaban templos, villas y espacios públicos en todo el imperio. Los artistas romanos, inspirados por las tradiciones griegas y egipcias, crearon obras maestras que capturaban la belleza y el esplendor del mundo antiguo. En resumen, el auge económico y cultural en la era de los emperadores fue un periodo de esplendor y creatividad sin precedentes en la historia de Roma. Este periodo de prosperidad económica y desarrollo cultural dejó un legado perdurable que sigue siendo una fuente de inspiración y admiración en la actualidad. Crisis del siglo III, durante la era de los emperadores. La era de los emperadores, que abarca desde el establecimiento del Principado bajo Augusto hasta la crisis del siglo III, fue un periodo de transformación y desafíos para el Imperio Romano. A pesar de los logros económicos y culturales alcanzados durante este tiempo, el imperio enfrentó una serie de crisis internas y externas que pusieron a prueba su estabilidad y supervivencia. Factores internos de la crisis. Durante la era de los emperadores, el imperio experimentó un aumento en la presión fiscal para financiar sus campañas militares, obras públicas y el mantenimiento del vasto aparato administrativo. Esta carga fiscal, combinada con la corrupción en la recaudación de impuestos, ejerció una gran presión sobre la población rural, que constituía la base económica del imperio. Muchos campesinos fueron empobrecidos por los altos impuestos y la carga de servir en el ejército, lo que llevó a la despoblación de las zonas rurales y a la pérdida de productividad agrícola. Otra causa importante de la crisis del siglo III fue la inflación desenfrenada y la devaluación de la moneda romana.
La emisión excesiva de monedas de bajo valor por parte de los emperadores para financiar sus gastos gubernamentales y militares provocó una espiral inflacionaria que erosionó el poder adquisitivo de la población y socavó la economía del imperio. La escasez de metales preciosos, la disminución del comercio y la interrupción de las rutas comerciales contribuyeron aún más a la crisis económica. Amenazas externas y desafíos militares. Durante el siglo III, el Imperio Romano enfrentó una serie de invasiones bárbaras que pusieron a prueba su capacidad para defender sus fronteras. Tribus germánicas como los godos, los vándalos y los francos realizaron incursiones en territorio romano, saqueando ciudades, destruyendo cosechas y sembrando el caos en las provincias fronterizas. Estas incursiones bárbaras debilitaron aún más la autoridad imperial y provocaron un aumento en los costos militares para defender las fronteras. Además de las invasiones bárbaras, el Imperio Romano enfrentó la presión de sus vecinos orientales, en particular el Imperio Sasánida en Persia. Las guerras fronterizas entre Roma y Persia agotaron los recursos y la energía del imperio, debilitando su capacidad para resistir las amenazas internas y externas. Respuestas y consecuencias de la crisis. En respuesta a la crisis del siglo III, varios emperadores, como Septimio Severo y Diocleciano, implementaron una serie de reformas políticas y militares destinadas a fortalecer el gobierno imperial y restaurar la estabilidad. Estas reformas incluyeron la reorganización del ejército, la descentralización del poder imperial y la introducción de medidas económicas para combatir la inflación y la corrupción. Una de las respuestas más significativas a la crisis fue la división del imperio en el sistema de la tetrarquía por Diocleciano en el año 293 después de Cristo. Este sistema dividió el imperio en 4 regiones administrativas, cada una gobernada por un emperador y un coemperador, con el fin de facilitar la administración y la defensa del imperio. Aunque la tetrarquía logró contener temporalmente la crisis, no pudo resolver los problemas subyacentes que enfrentaba el imperio. La crisis del siglo III tuvo consecuencias duraderas para el Imperio Romano. Aunque el imperio logró recuperarse temporalmente bajo el gobierno de emperadores como Diocleciano y Constantino, nunca volvería a alcanzar el mismo nivel de estabilidad y prosperidad que había disfrutado durante la Pax Romana. La crisis sentó las bases para la posterior división del imperio en el este y el oeste, así como para la desintegración del imperio occidental en el siglo V después de Cristo y reformas y adaptaciones en la era de los emperadores. La era de los emperadores en el Imperio Romano estuvo marcada por una serie de desafíos internos y externos que llevaron a la necesidad de reformas y adaptaciones significativas en la estructura política, militar y económica del imperio. Desde el establecimiento del Principado por Augusto hasta la crisis del siglo III, los emperadores romanos se vieron obligados a tomar medidas audaces para enfrentar las amenazas que enfrentaba el imperio y garantizar su supervivencia a largo plazo. Uno de los principales desafíos que enfrentaba el Imperio Romano en la era de los emperadores era la necesidad de una administración más eficiente y centralizada. Para abordar este problema, emperadores como Diocleciano implementaron una serie de reformas administrativas destinadas a racionalizar la burocracia imperial y mejorar la administración de las vastas provincias del imperio. Diocleciano dividió el imperio en 4 partes, conocidas como la tetrarquía, y nombró a un coemperador para gobernar cada una. Esta medida ayudó a descentralizar el poder y facilitar la administración local, al tiempo que permitía una respuesta más rápida a las amenazas externas. Otro aspecto crucial de las reformas en la era de los emperadores fue la reorganización del ejército romano para hacer frente a las crecientes amenazas externas. En respuesta a las incursiones bárbaras y las invasiones fronterizas, emperadores como Diocleciano y Constantino llevaron a cabo una serie de reformas militares destinadas a fortalecer y modernizar las fuerzas armadas del imperio. Estas reformas incluyeron la creación de unidades militares móviles, la construcción de fortificaciones defensivas a lo largo de las fronteras del imperio y la promoción de la caballería como una fuerza militar clave. La crisis económica que enfrentaba el Imperio Romano en la era de los emperadores también requirió medidas audaces para restaurar la estabilidad y la prosperidad. Emperadores como Diocleciano implementaron una serie de reformas económicas destinadas a frenar la inflación, estabilizar los precios y aumentar la recaudación de impuestos.
Estas reformas incluyeron la fijación de precios máximos para bienes básicos, la introducción de nuevos impuestos y la reorganización del sistema de distribución de alimentos para garantizar un suministro adecuado a las ciudades. Una de las reformas más significativas en la era de los emperadores fue la adopción del cristianismo como religión oficial del Estado bajo el reinado de Constantino el Grande. Este cambio radical en la política religiosa del imperio tuvo importantes implicaciones tanto políticas como culturales. Constantino promulgó el Edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, que otorgaba tolerancia religiosa a los cristianos y marcaba el comienzo de la aceptación generalizada del cristianismo en el imperio. Esta medida no solo transformó la naturaleza del gobierno imperial, sino que también tuvo un impacto profundo en la identidad y la cultura del mundo romano. En resumen, la era de los emperadores fue un periodo de importantes reformas y adaptaciones en el Imperio Romano, desde la reorganización administrativa y militar hasta las reformas económicas y religiosas. Los emperadores romanos se enfrentaron a una serie de desafíos y tomaron medidas audaces para garantizar la supervivencia y la estabilidad a largo plazo del imperio. Estas reformas no solo moldearon la historia del Imperio Romano, sino que también tuvieron un impacto duradero en el desarrollo de la civilización occidental. Legado cultural y político. Durante la era de los emperadores. La era de los emperadores del Imperio Romano dejó un legado cultural y político perdurable que ha influido profundamente en la historia y la civilización occidental. Durante este periodo, que abarca desde el establecimiento del Principado bajo Augusto hasta la crisis del siglo III, se produjeron una serie de desarrollos significativos que moldearon la cultura y la política del mundo antiguo y sentaron las bases para la evolución futura de la sociedad occidental. Legado cultural. Durante la era de los emperadores, el arte y la arquitectura romanos alcanzaron su máximo esplendor. Los emperadores, con su riqueza y poder, patrocinaron la construcción de monumentos impresionantes que todavía impresionan al mundo hoy en día. El Coliseo de Roma, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo, fue construido durante este periodo y sirvió como escenario para espectáculos y juegos que entretenían a las masas. Además, se construyeron templos, arcos de triunfo, acueductos y villas lujosas que reflejaban el poder y la riqueza del imperio. La literatura y la filosofía romanas también florecieron durante la era de los emperadores. Grandes escritores como Virgilio, Horacio, Ovidio, Séneca y Plinio el Joven produjeron obras que todavía son estudiadas y admiradas en la actualidad. Las obras literarias de este periodo abarcan una amplia gama de géneros, desde la poesía épica y lírica hasta la sátira y la filosofía. La filosofía estoica y epicúrea, que abordaba cuestiones de ética y moralidad, también tuvo una influencia significativa en la sociedad romana. La religión desempeñó un papel crucial en la vida y la cultura del Imperio Romano durante la era de los emperadores. Aunque el paganismo romano tradicional aún predominaba, hubo un aumento en la popularidad de los cultos misteriosos y orientales que prometían la salvación y la vida después de la muerte. Además, el culto al emperador como divinidad se convirtió en una característica distintiva de la religión imperial romana. Los emperadores eran adorados como dioses vivientes y se les rendía culto en templos y ceremonias religiosas en todo el imperio. Legado político. Una de las características más significativas de la era de los emperadores fue la centralización del poder en manos del emperador. A medida que el principado evolucionaba, el emperador acumulaba cada vez más poder y autoridad, convirtiéndose en la figura central del gobierno imperial. Esta centralización del poder transformó la naturaleza del Estado romano, pasando de un sistema republicano descentralizado a un gobierno imperial altamente centralizado y autoritario. La era de los emperadores también dejó un legado duradero en el campo del derecho. Durante este periodo, se desarrollaron y codificaron numerosas leyes y sistemas legales que sentaron las bases para el derecho romano posterior. El emperador Justiniano, en particular, fue responsable de compilar y codificar las leyes romanas en el Corpus Juris Civilis, que se convirtió en la base del derecho civil en Europa y más allá. En términos administrativos y militares, la era de los emperadores marcó una era de organización y profesionalización del gobierno y el ejército romanos. Se implementaron reformas administrativas para mejorar la eficiencia y la cohesión del gobierno imperial, mientras que el ejército romano se reorganizaba y se modernizaba para enfrentar los desafíos del mundo antiguo.
Estas reformas sentaron las bases para el ejército y la administración del Imperio bizantino, que continuaría la tradición imperial romana en el este durante siglos. En conclusión, la era de los emperadores representa un periodo crucial en la historia del Imperio romano, marcado por el esplendor económico y cultural, así como por desafíos y crisis significativos. A pesar de su eventual caída, el legado del Imperio romano perdura en la cultura occidental, recordándonos la capacidad de esta civilización para alcanzar grandes alturas y enfrentar adversidades con ingenio y determinación. Así, la era de los emperadores continúa siendo un tema de fascinación e inspiración para las generaciones futuras.